Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida a Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión de tú mismo. Te invito a conocer los webinars, los cursos de marketing y la comunidad de profesionales digitales en pulsiondigital.com. Si este podcast te gusta, nos gustaría muchísimo que lo califiques en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde donde nos escuches. Y si este episodio te sirvió, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear o alojar tu sitio web en un web hosting con soporte personalizado, te recomendamos a nuestro patrocinador neolo.com. Bueno, muy bien. Estamos hoy en este nuevo episodio con Alfonso Inocavi. Alfonso, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y muy agradecido de tener esta charla contigo. Excelente. Bueno, estamos hoy estrenando un formato también con video, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Seguramente muy bien. Bueno, Alfonso, contanos desde dónde estás y a qué te dedicas. Vale, pues bueno, soy Alfonso Prim y estoy en Pamplona, en España, al norte de España. Es una ciudad muy chula. A mí yo vivo muy contento aquí. Es una ciudad lo suficientemente pequeña para vivir tranquilos y lo suficientemente grande pues para tener todos los servicios, ¿no? Y la verdad que yo aquí vivo muy a gusto. Y me dedico básicamente al marketing online y a lanzar proyectos en Internet. Proyectos tanto míos como ayudar a empresas y a emprendedores a que lancen los suyos. Me parece interesante esto, ¿no? Vos tenés una historia como emprendedor, entonces, digamos, parte de tu actividad es compartir esos conocimientos para que otros tengan como un acceso directo, para que puedan más rápido alcanzar y lograr sus objetivos, ¿no? Bueno, fruto de mi experiencia como emprendedor, de los aciertos y errores que he tenido, bueno, he tenido unos cuantos. Si quieres, te cuento brevemente mi experiencia un poquito para que te hagas una idea. Adelante. Yo estudié ingeniería industrial bueno, y trabajé durante 10 años en la industria pues como empleado, ¿no? Estuve como ingeniero industrial, después como director técnico en alguna empresa y tal. Y llegó un momento en que decidí pues lanzarme a emprender, ¿no? Que era, bueno, cuando yo terminé la carrera nadie hablaba de emprendimiento, nadie hablaba de emprender y realmente estudiabas ingeniería pues para terminar trabajando pues en Gamesa, en Acciona, en Volkswagen, Claro. en alguna empresa del entorno, ¿no? que te contratara. Entonces nadie hablaba de emprendimiento. Lo que pasa es que yo con un par de amigos siempre habíamos tenido pues ideas de negocio, de un día lanzaremos esto, un día no sé qué, pero nunca llegábamos a concretar nada, ¿no? Hasta que por fin, en 2011, pues yo me decidí porque no estaba contento en mi empresa. No te voy a decir que fue, digamos, un fogonazo de emprendedor, de yo toda la vida he querido ser emprendedor, porque no, realmente no fue así, sino que yo estaba muy harto en mi trabajo. Tuvimos una oportunidad interesante de presentarnos a un concurso con una idea de negocio. Nosotros presentamos 8 ideas, nos seleccionaron una bueno, y me lancé a emprender, ¿no? Entonces, Perdón, aquella qué idea, interesante la estadística, ¿no? 8 ideas y una entró, digamos, por el funnel, por el embudo, para terminar avanzando. Interesante eso. sí, sí, el jurado, porque bueno, había diferentes fases para que seleccionaran tu idea. Una de ellas era una entrevista personal, ¿no? Donde tenías que presentar un poquito la idea y presentar el equipo. Y nos dijeron que sí, que ya habían visto que teníamos muchas ideas y tal, que sobre todo les gustaba, pues bueno, la iniciativa y el equipo que Claro. formábamos, ¿no? La verdad es que no acabaron de tener muy buen ojo porque la idea no funcionó en absoluto. Fue un auténtico fracaso, pero simplemente porque cometimos todos los errores que se podían cometer, ¿no? Bueno, pues en realidad era mi segundo proyecto emprendedor, porque en 2005 lancé otro con mi mujer, pero bueno, en ese cometimos todos los errores, ¿no? Era un proyecto tecnológico, queríamos hacer un sistema que abriera puertas de portales y de garajes por el Bluetooth del móvil. En aquella época, pues bueno, era un poco más complejo de lo que es hoy en día. Y bueno, era un proyecto de ingeniería, los tres éramos ingenieros, ninguno era comercial, todos teníamos un perfil muy parecido y entonces, pues bueno, teníamos intereses diferentes, poníamos diferente, digamos, la carne en el asador de diferente manera cada uno y aquello, pues bueno, pues no salió, ¿no? Pero me Claro. permitió conocer las metodologías Lean Startup, Ok. porque además de entrar en aquel programa, pues nos dieron mucha formación.
me permitió conocer qué era WordPress, me permitió conocer herramientas de Internet, me permitió conocer un montón de cosas y abrir un mundo para mí que era totalmente desconocido en aquel entonces, ¿no? Así que aquello me ayudó un montón y a partir de ahí, pues después de cerrar el proyecto de una manera un tanto dolorosa porque, bueno, pues los que éramos 3 amigos, pues cuando terminó el proyecto ya no éramos tan amigos, lo típico. Tengo que decir que hemos recuperado la amistad para que los que nos están escuchando se queden tranquilos y no y duerman Genial, bueno, bien. mejor. Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, con esa experiencia lanzamos otros proyectos y empezó a nacer lo que era lo que hoy en día es Innocavi, ¿no? Que es mi marca, que inicialmente la lanzamos 3 emprendedores, aunque al final, pues por diferentes razones, porque salieron otros proyectos de Innocavi, cada uno se dedicó a una cosa diferente y yo me acabé quedando con la marca Innocavi. Me quedó tan marcada la marca que cuando te presenté como Alfonso Innocavi. O sea, me quedó tan asociado a tu persona, ¿no? Que me quedó, digamos, qué interesante esto, ¿no? Digamos, cuando uno crea una marca, crea un proyecto, en alguna forma está muy asociado al estilo propio, ¿no? Por eso también es importante, digamos, la elección de los socios, más allá del timing, ¿no? Pensando un poco en tu proyecto, que es súper interesante y hoy por hoy creo que seguramente ya existe, digo, hay un montón, Internet of Things, ¿no? Digamos, Internet de las cosas, que hoy por hoy todo se maneja desde el móvil. Entonces, quizás una cuestión de timing, y bueno, también lo que decías, la cuestión de los comerciales, cómo hay distintos puntos que quizás si falla uno solo, ya el proyecto no va a funcionar, ¿no? Nunca va a ser una empresa que funcione. Sin embargo, bueno, si cometiste muchos errores está bueno porque eso significa que es mucho más aprendizaje, ¿no? Es como hacer un máster, una maestría en negocios, haciéndolo directamente, ejecutando directamente y yendo a la práctica, ¿no? Eso es súper interesante y bueno, y esto, ¿no? Y pienso en cómo la creación de uno, el proyecto de uno tiene mucho que ver con uno mismo, por eso lo pensaba como que mezclé el nombre de la marca como si fuera tu apellido de alguna manera. Y cómo lo más importante también termina siendo la preparación y la formación de uno, ¿no? Porque es uno el que lo lleva adelante en definitiva. Entonces, eh, ¿cómo lograste dar entonces los siguientes pasos una vez que este proyecto no funcionó, te rearmaste, armaste Innocavi, creaste Innocavi? Digamos, qué claves, cuáles fueron las claves para que Innocavi sí funcionara? Las claves yo creo que fueron que ahí sí que nos juntamos 3 personas con perfiles diferentes, con un objetivo común y los 3 estábamos trabajando y empujando en el proyecto. Yo creo que eso es muy importante cuando tienes socios, que de alguna manera todos estén alineados, ¿no? Que tengamos un reparto de funciones clara, pero que los socios, por lo menos la visión a dónde queremos ir con la empresa, pues que de alguna manera esté alineada. También tuvimos suerte, por decirlo de alguna manera, que encontramos clientes de una manera relativamente rápida. Eso fue bueno y fue malo porque nos hizo creernos que teníamos un diamante cuando realmente pues tampoco era tanto, ¿no? Eran épocas donde había muchas subvenciones, donde pues digamos que entrar en asociaciones o en grupos empresariales pues quizá era más sencillo de lo que después fue cuando, bueno, pues cuando vino más la crisis y más problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que nacimos con un espíritu de que otros emprendedores no cometieran los mismos errores que nosotros habíamos cometido, ¿no? Porque digamos que nos juntamos 3 personas cuyos proyectos no habían salido bien. Entonces, está muy de moda todo el tema ese de fallar y tal, pero lógicamente, pues yo si tengo que elegir, prefiero no fallar. O sea, prefiero que me salga todo bien. Lo que pasa que ya que fallas, pues por lo menos aprendes, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera capitalizas esos fallos y esos errores que has cometido, aprendes de ellos y procuras que en futuros proyectos no te ocurra, ¿no? Entonces, de todo ese aprendizaje del conocimiento de las metodologías Lean Startup que tuvimos la suerte de conocer, de formarnos con gente pues muy, muy potente en ese tema, de que nos ayudaran con nuestros proyectos, aunque finalmente no salieran. Entonces, digamos que de todo ese conocimiento elaboramos nuestros primeros cursos, ¿no? Que eran formación pues, enfocada al lanzamiento de proyectos desde la metodología, con la base en metodología Lean Startup. Y de ahí un poquito, pues bueno, llamó la atención porque éramos de los primeros que hacíamos ese tipo de formación. Entonces todo el tema de metodologías Lean Startup, metodologías ágiles, pues digamos que se empezaba a conocer. Pues eso fue en 2013 por ahí.
Ok. Entonces, eso, era una época donde ese tipo de cosas pues interesaban bastante, ¿no? Digamos que hoy el Business Model Canvas es algo que está muy extendido, que todo el mundo conoce, pero en aquel entonces, pues hablar del Business Model Canvas o del Lean Canvas o de, pues bueno, del Customer Journey Map, de ese tipo de cosas, pues era, digamos, un poquito más novedoso, ¿no? Entonces, pues bueno, a la gente y a las empresas pues les pareció curioso y, bueno, tuvimos la suerte de que varias nos contrataron pues para hacer formaciones in company o asociaciones pues para hacer varias formaciones, ¿no? ¿Crees que existiría Innocabi si no hubiese existido la empresa que hiciste anteriormente? No, 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 desde luego que no. Por eso digo que es que si tengo que elegir prefiero no fallar, pero si fallas, pues por lo menos aprendes, ¿no? Y en todo ese aprendizaje es lo que me ha servido después para ir dando cada uno de los pasos que he dado, ¿no? Y para llegar pues a donde estoy hoy en día, bueno, que estoy feliz con mis proyectos, mis historias y bueno, pero sí que es verdad que haber dado esos pasos, haber tomado esas decisiones en su momento, aunque fueran digamos, equivocadas o hubieras cometido un error, creo que todo eso pues te lleva a donde has llegado hoy. Y si donde estás hoy pues estás contento, yo creo que merece la pena, ¿no? Si uno piensa en el momento en el que fracasa con el proyecto, ¿no? El primer proyecto en el que estuviste, en el que formaste parte, uno se siente mal, ¿no? Se siente pésimo, se siente fatal, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cómo te sentías en ese momento y por qué decidiste volver a emprender? Pues a ver, te sientes realmente mal, porque en mi caso además se unió que, pues, que tuvimos problemas entre los tres socios, tuvimos discusiones, tuvimos que disolver la empresa, que eso siempre es un problema, porque habíamos creado una empresa. Eh, claro, eso siempre es un problema sumado a que el proyecto no ha salido bien, no ha salido como esperábamos. Pues bueno, no te voy a decir que nos echáramos las culpas unos a otros ni nada, pero bueno, pues siempre hay cierta tensión, ¿no? Y más cuando las cosas no salen bien, ¿no? Entonces, al final, pues te sientes realmente mal, ¿no? Dices, pues no valgo para esto. Al final, esto es mucho más complejo. Me voy a buscar un trabajo como el que tenía antes y ya está, que eso por lo menos he demostrado que sé hacerlo y que alguien está dispuesto a pagarme, ¿no? Lo que pasa que siempre se te queda la espinita ahí clavada y la verdad es que a mí esa época de bajón me duró poco porque me junté con otros dos que también eran emprendedores y tal y bueno, pues entre los tres decidimos montar esto, crear esos primeros cursos y bueno, la verdad es que ahí sí que me ayudó el apoyo pues de estar con otras dos personas también con ganas y con ánimos de seguir adelante, ¿no? Es interesante porque esto es como, o sea, emprender en un punto implica que la personalidad de quien emprende tenga esta fuerza para recuperarse, ¿no? O sea, está bien sentirse mal, es necesario, pero después, bueno, pasó el tiempo, hay que recuperarse, hay que levantarse y vamos de vuelta, e insistimos de vuelta, ¿no? Uno no se imagina, por algo que vemos todos, no sé, un jugador de fútbol, de elite, ¿no? De primera línea, en la liga, por ejemplo, que tenga una derrota y se sienta mal toda la temporada. En realidad se siente mal y bueno, y el fin de semana que viene hay que volver a jugar y hay que, o sea, al día siguiente ya se tiene que estar recuperando y de vuelta entrenando y mejorándose para volver a competir pronto, ¿no? Entonces, eso es un punto clave y es que los golpes no duran para siempre. Esos golpes después, como vos bien decís, Alfonso, se pueden convertir en aprendizajes que nos pueden ayudar a hacer las cosas mejor. Y bueno, eso es un poco lo que ustedes están eh, ofreciendo de alguna manera. ¿Y qué otro aprendizaje tuvieron de, digamos, en este primer proyecto fallido, digamos, que les permitió después avanzar con Inocabi y después difundir las buenas prácticas para emprender? Yo creo que el mayor aprendizaje fue creer que el mercado necesita o quiere algo que en realidad solamente está en tu cabeza. Eso es uno de los mayores errores que cometemos como emprendedores, la mayoría bueno, yo diría que un porcentaje altísimo de los que tenemos un proyecto fallido, ¿no? Pensar que el mercado va a querer algo que solamente está en nuestra cabeza. Entonces, ese es un aprendizaje muy importante y eso es algo en lo que después yo hago mucho hincapié en que es muy importante conocer qué quiere el mercado, conocer qué quiere tu cliente ideal y sobre todo encontrar un problema que merezca la pena ser solucionado.
Nosotros en aquel proyecto fallido, pues realmente no estábamos solucionando un problema por el que nadie estuviera dispuesto a pagar. Pero nosotros pensábamos que sí, porque pues lo típico, ¿no? Preguntas a tus padres, preguntas a tus amigos, tu entorno te dice qué proyecto vais a cobrar poco por eso, la gente va a pagar mucho más, es muy barato. Y luego, ¿qué pasa? Pues que haces el primer prototipo, lo colocas y aunque sea gratis y la gente no lo quiere. Y entonces dices, a ver, esto que me iba a pagar la gente un pastizal, que era un proyecto buenísimo, que me han seleccionado aquí con una beca para lanzar este proyecto y luego que no lo quiera nadie, pues hay algo que está fallando, ¿no? Entonces algo hemos hecho mal. Y de ahí un poco, pues todas esas metodologías Lean Startup que te permiten pues encontrar cuál es ese problema que tiene tu cliente, analizar muy bien cómo solucionarlo, cómo es el mercado, qué otras soluciones hay, todo ese tipo de cosas, es lo que nosotros no hicimos bien en su momento y que en los siguientes proyectos pues sí que he aprendido y creo que es uno de los mayores aprendizajes. Bueno, ahí me gusta porque nos metemos en algo que es especialidad, ¿no? Tuya, que es el Lean Startup. ¿Puedes contarnos de qué se trata todo lo que es Lean Startup? Sí, pues básicamente Lean Startup es usar el sentido común cuando vas a lanzar un proyecto, que la mayoría de las veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Como se suele decir. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Principalmente porque tú tienes una idea en tu cabeza, te piensas que es buenísima, te tiras pues 6 meses desarrollando el proyecto y cuando sales al mercado, ¿qué ocurre? Pues nada, no ocurre nada. Nadie te compra, a Nada, nadie le importa lo exactamente. que tienes en tu cabeza, lo que has hecho. ¿Por qué? Sos uno Porque no más, has sí. mirado qué es lo que quería el mercado de verdad, ¿no? Entonces, digamos que las metodologías Lean Startup lo que te permiten es un método paso a paso que te ayuda a testar lo que de verdad quiere el mercado relacionado con tu idea, ¿no? Y a encontrar ese problema principal que tiene tu cliente y que tú, pues con tu tecnología, con tu proyecto o con la herramienta que estás desarrollando o con tu servicio, puedes solucionar, ¿no? Entonces, las metodologías Lean Startup son ese método paso a paso que te permite encontrar ese problema, conocer quiénes son tus clientes, encontrar a esos early adopters que de alguna manera te van a ayudar a desarrollar y perfilar bien cuál es tu negocio, pivotar en el caso de que tengas que pivotar, porque la idea original de la mayoría de los emprendedores generalmente suele ser mala o muy mala, entonces el mercado y los clientes son los que te van ayudando y te van guiando, ¿no? Si les haces caso, por supuesto, pues hacia esos problemas que tienen de verdad, ¿no? Y luego desarrollar un modelo de negocio que sea rentable y a partir de ahí, pues bueno, cómo lanzarlo al mercado y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que es sobre todo usar el sentido común, pero que la mayoría de las veces pues no lo hacemos. Es interesante porque entonces consiste, bueno, en una metodología que utilizando el sentido común nos va a permitir ir midiendo la realidad de lo que quiere el mercado, no de lo que el mercado dice que quiere, ¿no? Como cuando uno tiene una idea y la cuenta y te dicen que es fantástica, está genial, y después cuando lanzaste el producto e invertiste un montón de tiempo, dinero, energía, después nadie pone ahí el dinero, ¿no? La tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo son esos primeros pasos? Digamos, tengo una idea, entiendo cuál es el mercado, pero digamos, consiste en lanzar un producto que sea mínimo viable o cuál es digamos, la propuesta inicial. Lo primero que hay que hacer es eso, intentar definir cuál es esa idea de negocio e intentar segmentar el mercado. A mí siempre me gusta segmentar. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora, otros 4 emprendedores, 3 chicos y yo, estamos lanzando ya desde diciembre del año pasado un proyecto que es un producto para la salud capilar, para el cabello. Entonces, Compro, anotame ahí en la lista de espera, ¿eh? Ya tenés acá un lead. Sí, vale, luego lo dejaremos, si te parece bien, en las notas del programa, por si acaso excelente. hay alguien más Claro, interesado. seguro que sí. Entonces, bueno, el mercado de las personas que tienen problemas con el cabello es gigantesco. El 80% de los hombres en Occidente tienen problemas de pelo relacionados con alopecia, digamos, con calvicie habitual. Vamos, que no es generada por un problema, ni por una enfermedad, ni nada, sino calvicie. Y mujeres, pues también hay un porcentaje muy alto. Entonces, dices, vale, es un mercado gigantesco, venga, a por todo.
Pero no hay que hacerlo así, porque si vas a por todo, lo que vas a invertir, el esfuerzo que vas a invertir, el foco lo vas digamos, a abrir de una manera tan grande que no vas a encontrar realmente cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? Entonces, te cuento esto porque nosotros, por ejemplo, en este caso, que dices, a ver, el 80% de los hombres, un mercado bestial, ¡buah! Aquí te forras. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es segmentar mucho y nos hemos dedicado únicamente a las personas que ya han probado otro tipo de productos o bien que ya se han hecho un injerto capilar o están pensando en hacerlo y no están contentas con otros productos, no están contentas con los efectos secundarios de los productos de farmacia. Entonces, y son personas que ya tienen construidos una serie de hábitos. Es decir, no vale uno que dice me estoy quedando calvo y no hago nada o no he hecho nada en el pasado, ¿no? Entonces, ese no, seguramente no es cliente nuestro. Y de entrada no nos dirigimos a esos clientes, nos dirigimos a los que ya tienen un hábito construido, a los que han probado otras cosas y no les han funcionado. Es decir, ya se están dejando dinero en intentar solucionar ese problema, que eso es muy importante. Y hemos concentrado nuestra estrategia de marketing y de difusión en un mercado mucho más pequeño, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es optimizar muy bien cuál es, o digamos, nuestro presupuesto de marketing. Entonces, la parte de segmentar es fundamental en cualquier proyecto. Seguramente, igual que tú, igual que yo, has oído, no, es que mi proyecto es para todo el mundo. Bueno, pues igual tu proyecto acaba siendo Facebook, pero de entrada tu proyecto es para un early adopter concreto. Y si encuentras esos early adopters iniciales, que son esas primeras personas que te van a comprar, porque cumplen esos 3 principios, que saben que tienen un problema, que es importante que lo sepan, porque hay mucha gente que tiene un problema pero no lo sabe. Entonces, esos no valen, tienen que saberlo, tienen que intentar solucionar ese problema y estar gastándose dinero en solucionarlo realmente, ¿no? Entonces, digamos que esas 3 condiciones son las que te van a ayudar, si encuentras esos early adopters, a desarrollar tu proyecto y a empezar a generar esas primeras ventas, ¿no? Entonces, segmentar muy bien, encontrar los primeros early adopters y definir un modelo de negocio, digamos que serían las pautas y los pasos fundamentales sin los cuales pues no puedes avanzar con tu proyecto, ¿no? Quería retomar también en esto de segmentar el mercado. Me parece que es súper importante porque eh, yo soy dueño de Neolo.com, que es una empresa de web hosting. Empezamos en el 2002, ¿no? Y al principio quería venderle también a todos, ¿no? No, bueno, pero cualquiera que quiera tener un sitio web. Entonces le escribía desde las tiendas más grandes que puedan existir para que hosteen, para que se alojen con nosotros. Y también llegó un punto en el que era, bueno, venía alguien y decía, bueno, nosotros tenemos 100.000 usuarios únicos diarios, necesitamos servidores súper potentes con cloud y no tenía capacidad, no había forma de que pudiera brindarles el servicio, ¿no? Entonces, solo me fui dando cuenta de que tenía que segmentar y ofrecerle el servicio a profesionales, a emprendedores, a empresas pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, qué importante que es esto que estás mencionando, porque a mí me costó, por supuesto, quedar mal con algunos clientes hace muchos años, porque, claro, les quería vender a todos en el afán de emprender y de querer vender, uno vende a todo el mundo y después se da cuenta que no, que tiene que acotar el mercado, ¿no? Como vos bien decías. Así que ese es un dato clave. Y el otro dato clave también que dijiste es el del modelo de negocios, ¿no? Eh, ese es otro punto que es importante y me parece que también es revelador ir probando, ¿no? ¿Cuál es el mejor modelo? Porque a veces uno se pregunta y dice, bueno, yo puedo vender una consultoría de una sola vez, pero después viene otro emprendedor y dice, no, yo no voy a vender una consultoría de una sola vez, voy a vender un modelo de suscripción, ¿no? Entonces voy a ir cobrando pequeñas cantidades todos los meses, tener muchos clientes distribuidos. ¿Qué puedes recomendar con respecto al modelo de suscripción? Digamos, ¿hay uno mejor que el otro? ¿Es según la industria? ¿Es según el cliente? ¿Cuál es tu opinión según la experiencia que tienen? La verdad es que las membresías se están poniendo muy de moda, ¿no? Y yo creo que es algo que es un modelo interesante. Y de hecho, nosotros en SIL, en el proyecto este que te contaba, es un modelo de suscripción lo que pensamos originalmente. Es verdad que también vendemos productos de manera individual, unitaria y tal. Pero la idea desde el principio partió con hacer un modelo de suscripción. Es decir, cada 2 meses nosotros mandamos producto, el pack, que consiste pues, en un jabón, un champú, un agua esencial y unas cápsulas que se toman. Entonces lo pensamos cada 2 meses.
Entonces, eso tampoco es algo habitual, porque generalmente los modelos de suscripción no son anuales o semestrales o mensuales, ¿no? Entonces, cada 2 meses también es algo, digamos, un poco diferente, ¿no? Entonces, eso lo cuento porque realmente luego cada negocio pues puede encontrar su modelo concreto en base al producto. En nuestro caso, el producto mínimo que podíamos hacer era para 2 meses. Entonces, por eso es cada 2 meses. En cuanto al tema de suscripción y tal que me decías, yo creo que hay que adaptarlo un poquito al producto. Ahora está, lo que te decía, ¿no? Está muy de moda todo el tema de suscripción, pues para temas de formación, para cursos, para membresías donde tú aportas contenido. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos que los pros son que vas a tener unos ingresos recurrentes mes a mes que más o menos son controlables y predecibles, mientras que y eso es muy bueno en un negocio, saber cuánto más o menos vas a poder facturar de aquí a unos meses. Y en cambio, si tu modelo es de aportar contenido, pues tienes la responsabilidad de seguir aportando contenido mes a mes, ¿no? Es decir, vas a tener que seguir aportando cosas que interesen para que la gente siga suscrita a tu membresía, ¿no? Entonces, a mí es un modelo que me gusta mucho. Pero sí que es verdad que da un poco de cosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la obligación de tener que estar todos los meses ofreciendo contenido. En producto yo creo que es más fácil, ¿no? En el caso de SEAL, Sí. por ejemplo, es más fácil. Nosotros preparamos packs y cuando la suscripción se renueva, pues hay que mandarles el pack nuevo y ya está. Y no requiere estar todos los meses generando contenido para esas personas. Entonces, bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que hay que valorarlo en función de cuál sea el producto o el servicio que quieres ofrecer. Claro, en un caso de pronto hay como una inversión inicial más grande para el desarrollo del producto, para la investigación de qué es lo que funciona en cuanto al mercado y no. Y, y después, bueno, no hay que innovar tanto en el producto, por supuesto que hay que innovar, pero no con tanta recurrencia, no con tanta frecuencia. En cambio, cuando uno genera contenidos y vive de la venta de contenidos en una membresía, constantemente tiene que estar generando contenido y que sea valioso para tener a la audiencia, digamos, Sí. cercana, ¿no? Suscripta, ¿no? Sí, Y por ejemplo, te cuento mi caso, ¿no? Yo vendo también cursos, tengo 3 cursos pues, enfocados a emprendedores, pero nunca me he lanzado a hacer una membresía y dices, a ver, y digo, ojo, es que es verdad que me tira para atrás tener que estar todos los meses con la obligación de generar nuevos contenidos, nuevos cursos para esa membresía. Sin embargo, soy un tío constante, porque yo mando un mail al día, tengo un podcast que publico todas las semanas, tengo un blog que lo lancé desde el principio y siempre voy aportando contenido. Entonces dices, hay una pequeña contradicción ahí, ¿no? Soy constante, pero sin embargo, esa parte de tener la obligación moral o no tan moral, ¿no? Sino si alguien te está pagando, lógicamente tienes que hacerlo, ¿no? Entonces sí que me tira un poco para atrás y no lo he hecho todavía. claro, bueno, quizás es una cuestión de tiempo, ¿no? De que vayan decantando también esas ideas, o puede ser también de que uno se sienta más cómodo en un canal, por ejemplo, en el email, ¿no? Hay gente que es muy buena, evidentemente como vos, escribiendo buenos emails y enviando a través de su newsletter, y otros que se sienten mucho más cómodos compartiendo contenidos en Instagram, o creando una cuenta de Twitter cerrada con candado, con contraseña, con clave, y vendiendo su suscripción solamente a quienes lo sigan allí. Entonces, eso también creo que es importante, es clave, digamos, conocerse uno mismo, ver en qué canales uno es mejor y desarrollar más esos canales. No hace falta que, o sea, todos somos distintos, no hace falta que todos usemos los mismos canales, no hace falta que todos seamos buenos en todo, tenemos que ser buenos en una cosa y bueno, es suficiente. Sí, Y como anécdota a eso que comentas, te diré que yo empecé mi canal de Instagram, pero es una red social en la que nunca he conseguido empatizar, nunca me ha gustado y sé que hay mucha gente que Instagram le ayuda, que vende en Instagram, pero si vais a mi perfil de Instagram veréis una foto que pone si quieres saber más de mí, vete a mi web y ya está. bueno, pero eso también está bueno porque uno tiene que tener el ownership, ¿no? La propiedad de sus redes sociales por más que no lo utilizan, ¿no? Hoy está pasando eso muchísimo con TikTok. Las marcas que tienen departamentos de comunicación digital que funcionan bien, se crean una cuenta en TikTok, se reservan su usuario por más que todavía no estén haciendo nada, ¿no? Entonces,
Eso que contás, Alfonso, está bueno. Invitamos a la audiencia también que lo hagan. Si no tienen una cuenta en Instagram, no tienen en Twitter, no importa, registren su nombre y apellido, su marca en esas cuentas, porque el día de mañana no sabemos si las van a necesitar y si las van a necesitar, está bueno que ya las vayan teniendo anticipadamente, ¿no? Y, y quería retomar un momento también otra cuestión de algo que dijiste, y lo quería subrayar, que me pareció que es un dato muy importante, y es que ustedes están ofreciendo, digamos, una suscripción que es de a 2 meses, ¿no es cierto? Sí, en Bimestral. el proyecto de, sí, en SIL, sí, es cada Sí, 2 meses. genial. Eso me pareció clave, porque a veces uno dice también, ¿cada cuánto tengo que ofrecer la suscripción a mi servicio? ¿No? Entonces, lo típico, uno cobra, o sea, puede ser mensual o un pago anual, quizás con un 20% de descuento, supongamos, pero algo que uno no piensa a veces es qué es lo que necesita, digamos, mi producto para que funcione, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, quizás ustedes saben que 2 meses son necesarios para ver algún tipo de resultado, ¿no? Sí, eso también efectivamente, eso es muy importante y son los dilemas típicos, ¿no? De cuánto cobro, cuál es el periodo mínimo que quiero o que de alguna manera me gustaría que los usuarios estén dentro de mi membresía y luego cuál es el valor que voy a aportar, lógicamente. Entonces, en nuestro caso, sí, menos de 2 meses, pues lógicamente, si una persona está perdiendo pelo durante meses o incluso años, pues en menos de 2 meses no vas a notar nada. O sea, simplemente porque es que, quiero decir, para bulos y falsas promesas, pues Internet ya está lleno, ¿no? Eso de recupera tu pelo en una semana y todo ese tipo de cosas, pues bueno, de eso ya hay mucho, pero nosotros lo que intentamos es diferenciarnos un poco de todo eso, ¿no? Y decir que en menos de 2 meses, pues no vas a notar nada. Entonces, puedes probar, puedes irte a uno de esos que te prometen muchas cosas en una semana, pero bueno, pues acabarás probando un producto que de alguna manera te haga promesas bueno, que se pueden cumplir. Totalmente, por eso es importante que uno, cuando está en el lugar digamos, como cliente, tiene que confiar en la marca, tiene que confiar en los profesionales que le dicen, lo mínimo para que esto funcione es este periodo de tiempo. Ocurre lo mismo cuando uno hace campañas publicitarias digitales, ¿no? Que hay un tiempo de aprendizaje de las plataformas hasta que entiende a quién mostrarle correctamente el anuncio para que generar más conversiones. Bueno, esto es lo mismo. El producto que uno ofrece a veces necesita 1 mes, 2 meses o 3 meses para generar realmente un impacto. Por lo general, estamos acostumbrados a que los resultados tienen que ser instantáneos, todo tiene que ser ya, ahora, ahora, ahora. Y muchos venden de esa manera, pero creo que hay muy pocas cosas que son ya y ahora y que el resultado está inmediatamente, ¿no? O sea, para todo, por lo general, hay que esperar y hasta que se generen resultados, ¿no? Sí, es verdad. Hay una palabra que tiene muy poco glamour, pero que en el mundo del emprendimiento es clave, que es la paciencia. Claro. Y, y sin paciencia no vamos a ningún sitio. Y no solamente en el mundo del emprendimiento. Si quieres aprender inglés, pues vas a tener que tener paciencia para tomar Ujú. clases, para irte a Inglaterra o a Estados Unidos. Si Sí, quieres ganar músculo, pues tampoco te vale con tomarte 4 claro. pastillas o creerte que por hacer 2 pesas un día en el gimnasio, pues ya vas a tener los músculos de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Entonces, Total. para todo en la vida, pues hace falta paciencia, hace falta unos hábitos y hace falta un método, ¿no? Que de alguna manera pues te lleve a ese objetivo que quieres conseguir, ¿no? Pero lo importante es qué vas haciendo día a día. Y en nuestro caso, en el caso del pelo, en el caso de emprender, en el caso de ganar músculo o andar más en bici, pues todo requiere entrenamiento y hábitos y paciencia. ¿Qué esperan para el año que viene para tus dos emprendimientos? Pues, a ver, la verdad que en la época en la que estamos con el coronavirus y todo ese tipo de cosas, pues el tema está complicado. La verdad es que, bueno, con Innocabi estoy contento porque todo el tema de marketing online, de posicionamiento SEO, de los cursos, pues la verdad es que las Ha perspectivas crecido, son ¿no? buenas, sí. Ujú. Y con el tema de SIL, llevamos poco tiempo porque lo lanzamos en diciembre del año pasado y prácticamente pues hemos empezado a vender en enero de este año. Y la verdad es que la progresión está siendo muy buena. Al final, yo creo que es fruto también de lo que hablábamos antes, ¿no? De la segmentación, de elegir muy bien ese público objetivo al que nos dirigimos y de tener en cuenta cada euro que gastamos, en qué lo gastamos, ¿no? Que eso también
es muy importante, ¿no? No solo pensar en cuánto queremos vender, sino también en cómo vamos a gastar los euros, cómo vamos a elegir muy bien los canales que mejor nos están funcionando, porque eso también es clave. Y de momento, pues bueno, yo creo que el año que viene va a ser muy interesante. Muy interesante a nivel de ventas, porque yo espero que las dos vayan muy bien. También tengo en mente otro proyecto que espero poder lanzarlo a finales de este año. Y bueno, la verdad es que lo que no sé hacer yo es estarme quieto. Así que si estos dos van bien, pues muy bien. Y si no, pues seguiré lanzando cosas. Excelente. Bueno, cuando lances el nuevo, de vuelta te invito al podcast para que cuentes la experiencia del lanzamiento y cómo ha ido resultando en cada una de las etapas. ¿Se puede saber de qué se trata? Pues bueno, está muy incipiente todavía, va a ser un software. Entonces, todavía estamos desarrollándolo, así que prefiero guardar un poquito el secreto y bueno, Perfecto. y Ok. dejarlo para final de año, para cuando ya lo tengamos preparado y ver un poco cómo va el tema. Excelente, genial. Bueno, para ir cerrando, ¿algún consejo que quieras dejarle? O sea, si tuvieras que decirle una sola cosa a la audiencia, digamos, como a modo de aprendizaje y para que puedan implementar, ¿qué les dirías? Pues les diría, lo primero, que cualquier proyecto que quieran lanzar requiere paciencia, eso es lo clave, lo fundamental, y requiere tiempo. Eh, Hace un tiempo, bueno, no mucho, una persona me contactó por mail y me dijo que estaba en una situación muy desesperada, bueno, que quería lanzar un proyecto porque necesitaba dinero y tal, que a ver qué haría yo, ¿no? Y yo le dije, pues lo primero que tienes que hacer es buscarte un trabajo por cuenta ajena si necesitas el dinero Claro, total. urgentemente, ¿no? Ujú. Entonces, emprender es un camino largo bueno, que es satisfactorio, pero cuando llegas digamos, a un momento en el que ya no tienes que coger cualquier cosa que te pongan delante, sino que tú ya eres dueño de tus decisiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a ser muy bonito, muy reconfortante y realmente te sientes que eres feliz, ¿no? Haciendo lo que haces. Pero eso requiere un proceso y requiere pasar pues un abismo, como decía Seth Godin, ¿no? Un abismo en el cual pues no sabes si vas a llegar al otro lado o no. Y ese proceso y ese camino, y mientras estás ahí, pues realmente es muchísima la incertidumbre que tienes y bueno, pues no sabes qué vas a hacer. Entonces, mi consejo sería ese, paciencia, y el segundo consejo más importante sería intentar encontrar cuanto antes a tus early adopters. Si tienes pensado lanzar un proyecto, pues eso, encontrar esas personas que tienen un problema, que saben que tienen el problema y que ya se están gastando dinero en solucionar ese problema, o bien en el pasado o bien en el presente. Lo que no vale, y es uno de los errores que yo cometí en ese proyecto que hablábamos antes, son las promesas a futuro. Si lanzas este proyecto ya te compraré, no te voy a pagar 30 euros, te pagaré 50, pues todo eso es mentira. ¿Cuánto te estás gastando ahora en solucionar ese problema? Pues eso es lo que me vas a pagar a mí. Si te estás gastando 0, pues a mí me pagarás 0. Si te estás gastando 30, pues bueno, igual yo consigo, si mi producto es mejor, que me pagues 40. Pero desde luego, si me estás pagando 30, no vas a pagar 300. Eso también es verdad. Entonces, encontrar a los early adopters, paciencia, y yo creo que definir un buen modelo de negocio que te permita de alguna manera pues, generar ingresos, ¿no? Y que el proyecto sea rentable. Y eso implica pues, una gestión de costes que sea muy, muy fina. No tanto esos pájaros que tenemos en la cabeza cuando decimos voy a facturar no sé cuánto, sino ajustar muy bien los costes y cuánto me cuesta cada una de las partes que componen mi negocio, ¿no? Eso es, y cuánto tengo que facturar para llegar a ese break-even, ¿no? Eso es lo que yo creo que es fundamental. Esperemos que la audiencia esté tomando nota, tomando apuntes de estos últimos consejos que fueron muy valiosos. Y si tuvieras que recomendar un libro, un blog, un podcast para seguir escuchando, para seguir aprendiendo, ¿cuál podría ser? No uno de cada uno, Pues uno de lo que te acabo de decir, lo que quieras. vale, pues hombre, podcast, el tuyo está muy chulo, así que, pero bueno, queda un Vamos. poco feo que yo mismo te lo recomiende, pero sí es verdad que me gusta mucho. Podcast, la verdad es que
escucho un montón. Ya que hemos hablado de membresías, para la gente que le guste el tema de membresías y tal, pues el podcast de Bicicleta Estudio está muy bien. Se centran todo en membresías y creo que es muy interesante. El de Óscar Feito, que también es sobre marketing online y Sí. es realmente interesante. Un Y amigo de luego la casa, Oscar, hay, estuvo en el podcast, estuvo dando también en la conferencia que hicimos 2020, en la Pulsión Digital Conference 2020, estuvo también dando una charla, así que sí, muy buenos contenidos genera Oscar. sí, lo escuché y la verdad es que está muy bien. Y luego hay uno que se sale un poco de lo habitual, que a mí me gusta mucho porque me hace mucha gracia, que es Bullshit. ¿Bullshit se llama? Bullshit se llama, Ok. sí. Y está muy bien, es gracioso, dura 5 minutos y Qué es buen tiempo, curioso. ¿no? 5 minutos dura, me encantó, está bárbaro, es como Sí, rapidísimo. sí, muy rápido y la verdad que está muy bien. Excelente, fantástico. Bueno, Alfonso, la verdad es que súper nutritivo todo lo que estuviste contando, mucho valor, la experiencia de muchos años, muchos golpes, muchos aciertos también, ¿no? Entonces, esa trayectoria es súper valiosa, te agradecemos muchísimo por haberla compartido, estoy seguro que a la audiencia le ha servido, le va a servir y esperemos que lo implementen, ¿no? Porque qué importante que es escuchar, pero después hay que hacer las cosas, ¿no? Claro, ahí está. Sin hacer no se aprende. O sea, al final, el que quiere aprender inglés tiene que escuchar, pero tiene que intentar hablar. Si no, nunca llega a aprender. El que quiere hacer deporte, lo mismo. Si ves mucho ciclismo en la tele, pero no te montas en una bici, nunca vas a ser mejor. Entonces, en el caso de emprender y de lanzar proyectos, ocurre lo mismo. Por mucha teoría que oigas, por muchos cursos que hagas, si no te pones, pues nunca vas a lanzar un proyecto. Absolutamente. La audiencia quiere saber más de vos, en dónde te pueden contactar, cómo te pueden encontrar. Ya sabemos que si van a Instagram, encuentran ahí una imagen, ahora voy a verla, me dio curiosidad y a ver a dónde te manda, pero ¿por dónde te pueden ubicar? Sí, pues es fácil, es en innocabi.com con 2 Ns, K de kilo y B de Barcelona, innocabi.com. Ahí tengo el blog, ahí tengo el podcast, ahí, bueno, pues pueden contactar conmigo, ahí están los cursos que tengo para emprendedores. Y luego, si alguien tiene curiosidad con el proyecto que hemos comentado de la salud capilar, Sí, yo eh, sí. pues es getsil.com. Si quieres, ya te lo Excelente. mandaré, por si quieres dejarlo en las notas del programa, es Exacto. getsil.com. Me lo compartís ahora y lo vamos a dejar en las notas, así pueden copiar, pegar y acceder súper fácil o cliquear directamente, ¿no? Dependiendo de la Eso plataforma que es. usen. Y luego en LinkedIn, pues con mi nombre. Con mi nombre, LinkedIn y Twitter son las redes sociales que más uso, aunque no soy muy amigo de redes sociales, la verdad. Alfonso, muchísimas gracias de vuelta. Y bueno, súper valioso todo lo que estuviste compartiendo. Esperemos hacer como unas buenas notas de todo esto y poder implementar. Así que bueno, agradecerte nuevamente y nos encontramos la próxima. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Esteban, por este rato que me has dedicado, por permitirme hablar un rato de estos temas que tanto me gustan en tu programa. Y la verdad que ha sido un rato fabuloso. Así que muchísimas gracias. Lo mismo digo, nos encontramos la próxima. Gracias.